aleluya. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad y reino, poderoso, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, solo tú, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso, poderoso en potestad e imperio, díselo, poderoso. Muy buenas noches, les saludamos a cada uno de ustedes que están en nuestra sintonía a esta hora de la noche ya. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están en este momento junto a nosotros y a los que se van a conectar también más adelante. Saludamos a nuestros hermanos que están escuchando la radio La Voz del Evangelio en el 101.1 de la frecuencia modulada, 101.1 FM, Radio La Voz del Evangelio, y también aquellos que nos escuchan también a través de todo nuestro país vía online. Está apareciendo allí un número de celular, el más 569-514-86701, por si usted se quiere comunicar con nosotros para algún pedido de oración. Estamos aquí a su disposición para poder orar por cada uno de ustedes. Muy bien, agradecemos a Dios porque nos da nuevamente esta oportunidad de poder salir por este medio de comunicación para poder llevar una palabra, un mensaje para este tiempo. Para tal efecto vamos a ir allí a Segunda de Corintios, en el capítulo 12, verso 9. Las aflicciones pueden revelar la necesidad de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, dice así: en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que la bondad de Dios es suficiente para el creyente en medio de las aflicciones y que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es una verdad tremenda esto, ¿eh? De que en medio de la debilidad nosotros siempre hay una búsqueda de Dios más sincera que cuando todo está en calma, cuando todo marcha bien, cuando no tenemos ninguna preocupación. Como que escasea un poco la búsqueda de Dios sincera. La búsqueda de Dios sincera por parte de los cristianos puede manifestarse en diferentes momentos, incluyendo lo de la aflicción, pero no es exclusivo de esto. La Biblia enseña que la búsqueda de Dios debe ser un esfuerzo continuo y un elemento fundamental de la fe. La búsqueda de Dios para el cristiano es importante en todo momento, porque nosotros la verdad que nos
caracterizamos casi siempre en una búsqueda de Dios, pero como digo, cuando todo está en calma, cuando no tenemos mayores preocupaciones, la verdad que la búsqueda no es tan efectiva o tan grande como cuando estamos viviendo un problema bastante grande. Las aflicciones pueden ser una oportunidad para crecer. Romanos 5, versos 3 al 5 dice que nos gozamos en las aflicciones porque nos enseña paciencia, y la paciencia lleva a la perseverancia, y la perseverancia a la esperanza probada, y la esperanza nunca defrauda. En todas las aflicciones siempre hay una, podríamos decir, hay un final feliz, porque las aflicciones nos llevan a una búsqueda sincera de parte de nosotros hacia Dios. En el dolor, en la aflicción, en la prueba, podemos orar a Dios con un corazón sincero, con incluso con desesperación, con angustia, con dolor. Podemos elevar una oración que comúnmente no la hacemos todos los días, pero sí en los momentos cuando nos sentimos totalmente afligidos, desesperados, angustiados, tristes, abandonados. Allí nacen del corazón del hombre y de la mujer esas oraciones que llegan directamente al trono de Dios. Son oraciones, como digo, que son realmente sinceras, de lo más profundo de nuestro corazón. En la aflicción, en la necesidad. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó a mí al Evangelio, estamos hablando de años más o menos, año 80, septiembre del año 1980, Dios tuvo misericordia de mí y me escogió para esta salvación. Y los hermanos y pastores y amigos que me puedan ver y que puedan escuchar este mensaje probablemente se identifiquen conmigo, porque en aquel tiempo la verdad que estábamos pasando en nuestro país una aflicción muy grande, mucha pobreza, falta de trabajo y la verdad que estábamos viviendo tiempos de aflicción. En ese tiempo Dios me llamó al Evangelio y me di cuenta que en aquel tiempo, cuando el Señor me llamó, había muchas cosas que hoy día las recuerdo y que hoy día prácticamente no se ven. Es muy difícil encontrar alguna situación de las que vivimos en aquellos años. Todos aquellos hermanos y pastores que fueron llamados en aquellos años tienen que acordarse. En mi caso personal, la verdad que Dios me llamó en medio de la aflicción, en medio de la angustia, de la desesperación. Él tuvo misericordia de mi vida y me llamó al Evangelio. Y yo recuerdo que, como dije anteriormente, había una pobreza tremenda. Pobres espiritualmente, pobres materialmente. Mucha necesidad. Me recuerdo que la mayor parte de los hermanos que crecieron junto conmigo en aquella iglesia donde el Señor me llamó, la mayoría éramos personas que buscábamos a Dios con todo nuestro ser. No importaban los horarios de los cultos, ansiábamos llegar temprano a la iglesia, teníamos hambre y sed de Dios, había una búsqueda constante. Integramos el grupo de ciclistas, hombres, que todavía hay muchos que están en pie todavía, muchos ya han partido también a la presencia del Señor, pero quedan aquellos recuerdos maravillosos de pertenecer a un grupo ciclista, hombres, muchachos jóvenes, con una búsqueda tremenda del Señor.
hoy día muchos son pastores, obispos, evangelistas. Y la verdad que como te digo, no importaba el tiempo, no importaba el calor, no importaba la lluvia, no importaba el frío, no importaba nada, solamente lo único que queríamos era servir a Dios. Y en medio de esa aflicción, de las aflicciones que teníamos nosotros, la verdad que nos reuníamos para poder elevar oraciones a Dios que no eran ni de 5, ni de 10, ni de 20 minutos. Pasaban las horas orando. Había una búsqueda tremenda de parte de nosotros hacia el Señor, hacia Dios. Los puntos de predicación, las campañas, después integramos, recuerdo yo, grupo de evangelismo. Dios me permitió llevar y encabezar en parte el grupo de evangelismo, que fue una tremenda bendición, de una tremenda búsqueda también de la juventud, de los hermanos que nos acompañaban, para poder salir a las calles, llevar un evangelio, llevar una palabra. Y como te digo, la verdad que un tiempo muy maravilloso, que a pesar de todas las aflicciones que estábamos viviendo como país, y como también la iglesia estaba involucrada en todo esto, pero sin embargo Dios siempre nos dio la victoria, pudimos salir airosos de toda situación, era donde Dios se manifestaba grandemente. Como te digo, en medio de las aflicciones que nosotros teníamos, Dios se manifestaba, pero en forma poderosa. Fui testigo de muchos milagros que Dios hizo en aquel tiempo, milagros que todavía se recuerdan y que todavía, obviamente todavía existe ese mismo Dios y existen los mismos milagros. No estoy viviendo de recuerdo, no quiero que usted piense que estoy viviendo de los recuerdos, solamente estoy basándome en la palabra de Dios que en esta noche estoy hablando sobre las aflicciones y sobre la búsqueda de Dios en medio de la aflicción. En alguna oportunidad, y yo he escuchado este testimonio en muchos varones de Dios, muchos pastores que lo comentan, y en una oportunidad a mí me pasó, me sucedió y quedé totalmente sorprendido porque son cosas que no se olvidan. Y he escuchado este testimonio muchas veces de hermanos que estaban sin trabajo, muy pobres, y como no había trabajo, obviamente las cosas materiales empezaban a escasear, por ejemplo el gas. Y muchas veces el gas estaba terminando, ya no había dinero, no había trabajo, pero sin embargo estaba la fe, estaba nuestro corazón lleno del amor de Dios, de la búsqueda del Señor. Teníamos tanta fe en ese momento que poníamos las manos sobre un galón de gas, lo ungíamos y ese gas duraba meses, hasta cuando Dios abrió la puerta de trabajo o hasta cuando Dios nos permitía tener algún dinero para comprar gas. Entonces muchos milagros, muchas situaciones las viví en carne propia. Aquí nadie me contó nada, a pesar de que después coincidieron muchos testimonios con lo que yo había vivido. Pero que me di cuenta que en medio de la aflicción, en medio de la angustia, salen esas oraciones sinceras, ese clamor de lo más profundo de nuestro corazón, y es donde Dios se manifiesta grandemente sobre nuestra vida, porque nos pide a nosotros que tengamos nosotros esa humildad, esa sencillez, y tener también esa fe para poder pedirle a Dios en medio de la aflicción y de la angustia. Y las pruebas y las aflicciones nos aumentan la fe, porque sabemos de que Dios está escuchando nuestro clamor, clamamos a Él, y Él siempre nos respondió. Y aún en este tiempo en el cual estamos viviendo, cuando ya se escuchan muchas conversaciones de hermanos y de hermanas que en aquellos tiempos eran tiempos mejores, pero es que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia, Él no se muda, el mismo Dios de ayer
es el mismo de hoy. Significa que los milagros que ayer muchas veces lo vimos, las sanidades, tantas cosas, hombres y mujeres convertidos al Señor, una búsqueda tremenda de Dios. Que me recuerdo que estábamos en la calle, en un punto de predicación, o donde quiera que estuviéramos, veíamos a alguien que pedía ayuda, algún enfermo, en la calle, en la vereda, donde podíamos ungir a alguien y clamar a Dios y orar a Dios, lo hacíamos, no teníamos nada que nos avergonzara. Al contrario, manifestábamos la alegría de poder ver que alguien venía a buscar ayuda y nosotros estábamos dispuestos a ayudar. Y aunque en aquel tiempo, como digo, estoy hablando años 80 hacia adelante, en aquel tiempo, la verdad que hubo un movimiento tremendo del Evangelio aquí en nuestro país. Usted salía los días domingos camino a su iglesia, al templo donde usted se congregaba o se congrega, y veía en la calle muchos puntos de predicación, hermanos que cantaban al Señor con alegría, las guitarras, los acordeones, se veían los panderos, y la verdad que eran cuadras interminantes de gente que alababa a Dios con todo su corazón en medio de las circunstancias que estaban viviendo, en medio de la pobreza, en medio de la aflicción, en medio de las pruebas. Había gente que cantaba alegres a Dios. Había en nuestros corazones una alegría tremenda de poder servir a Dios, después de poder ser considerados hijos de Dios. ¿Y cuántas veces en mi caso personal tenía que de mi trabajo pasar a levantar una tarima para poder hacer una campaña? No llegaba a mi hogar, llegaba directamente al lugar, a la iglesia donde tenía que levantar una tarima. Daba lo mismo si había comido algo o no había comido nada, daba lo mismo porque estaba ese amor tremendo, esa búsqueda de poder buscar a Dios, de poder hacer la voluntad del Señor. Y todas las demás cosas quedaban en forma secundaria. Y las campañas eran siempre llenas de la presencia del Señor. Y yo recuerdo que llegaba a veces a las 12, a la 1 de la mañana a mi casa recién a tomar una tacita de té o algo para poder después descansar y trabajar al otro día muy temprano. Pero había gratitud en nosotros, esa gratitud tremenda que teníamos con el Señor. Y en medio de todas esas aflicciones, sin embargo, vivíamos tiempos felices, maravillosos. Y cada vez que se elevaba un culto de oración, ya sea una iglesia pequeña, una iglesia grande, un templo grande, pequeño, como sea, había una tremenda presencia de Dios. Porque había sencillez de corazón, eran hombres y mujeres humildes que buscaban a Dios con un corazón sincero. Yo aquí obviamente yo no critico a nadie, no quiero criticar a nadie porque no soy el indicado para hacerlo. Simplemente estoy dando a conocer lo que pasó y lo que sucedió en aquel tiempo a lo que está sucediendo hoy día. Hoy día Dios nos ha bendecido grandemente. Nadie puede decir que no. Porque si miramos hacia atrás nos vamos a dar cuenta que sí, Dios nos ha bendecido. Y hemos adquirido cosas que jamás pensamos haber adquirido en aquel tiempo. Y yo recuerdo cuando el Señor me llamó en medio de una tremenda pobreza que yo tenía. Que en aquel tiempo lo que más se veía en las iglesias cuando llegaban los hermanos eran bicicletas. Y no eran bicicletas tampoco de buena calidad. Eran bicicletas que a veces se compraban usadas y se mandaban a restaurar un poco, pero es lo que había, es lo que teníamos. Pero y con eso, y aún hermanos que no tenían bicicleta caminaban cuadras y cuadras para poder llegar a la iglesia. Y llegaban con una gratitud tremenda. Me recuerdo que cuando nos saludábamos con los hermanos,
había un gozo, había una alegría. ¿Cuántas veces yo no fui testigo de hermanos que se saludaban en la calle y cuando se saludaban, se abrazaban, bajaba la presencia, el poder de Dios y vi hermanos danzando en la calle? Porque había sencillez de corazón, había humildad en los corazones. Porque en medio de la humildad del pueblo de Dios, en medio de la unidad del pueblo, siempre el Señor se va a manifestar grandemente. ¿Y ha cambiado Dios? Obviamente que no, es el mismo de ayer. El problema es que nosotros hemos cambiado. Nosotros hemos cambiado nuestras actitudes, nuestra búsqueda con el Señor. Y hoy día obviamente tenemos más cosas materiales. Tenemos aquellos que no tenían un hogar en aquel tiempo, hoy día lo tienen. Aquellos que soñaban probablemente con tener un autito, aunque sea usado, hoy día tienen más que un auto. Aquellos que soñaban, en mi caso personal, soñábamos con tener un buen terno, una buena chaqueta, unos buenos zapatos para presentarnos delante del Señor. Hoy día tienes más que un par de zapatos. Hoy día ves tu closet y tienes zapatos, 3 pares, 4 pares de zapatos. Y hoy día lo tenemos todo, hablando materialmente, pero sin embargo escaseamos de lo más importante, que es la parte espiritual, la búsqueda que tenemos que tener cada día buscando al Señor en la oración, en la lectura de la palabra, de dejar un momento a solas con Dios, de poder encerrarnos en algún lugar y aunque sea media hora, estar allí a solas con Dios. Y si tenemos que pedirle perdón al Señor porque nos hemos portado ingratamente, somos ingratos, nos olvidamos rápidamente lo que fuimos ayer a lo que somos hoy día. Hoy día hay mucho orgullo en los corazones, mucha altivez, mucha rebeldía del pueblo. Por eso que Dios no se manifiesta muchas veces, porque en una congregación donde hay 100 o 200 hermanos, es probable que 3 o 4 sinceramente estén buscando a Dios. Y por esos 3 o 4 hermanos o hermanas, Dios se manifiesta en los cultos. Pero hay una frialdad tremenda a causa del egoísmo, a causa de nuestro yo, de vernos que somos ahora personas que realmente tenemos lo que anhelábamos ayer, pero muchas veces las cosas materiales nos hacen mal a nosotros. Porque hoy día tienes lo que anhelabas ayer, Dios te ha dado todo lo que tú tienes. Si tienes tu casa, tu auto, tu trabajo, es porque Dios te ha considerado y Él te ha bendecido y te ha dado lo que tú necesitabas, lo que anhelaba tu corazón, porque Dios es un Dios bueno. Pero muchas veces no nos damos el tiempo para poder agradecer a Dios sinceramente en nuestro corazón y que haya que nazca de nosotros, de nuestro corazón, un agradecimiento para el Señor. Darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú, Señor, nos has sacado de tantas aflicciones, nos has sanado, nos has libertado. Hay muchos que en aquel tiempo nunca soñaron a lo mejor con que sus hijos fueran a la universidad. Hoy día muchos, y he escuchado testimonios de muchos matrimonios de aquel tiempo, de los años 80, que vivíamos, como te digo, una tremenda pobreza, pero sin embargo hoy día Dios les ha premiado con sus hijos profesionales que han pasado por la universidad, hombres de valor,
cosas que soñábamos ayer y solamente estaban en nuestra mente y que no la veíamos cumplida porque nunca teníamos la fe suficiente a lo mejor para saber que al futuro Dios nos iba a bendecir. Dios me permite estar en este medio de comunicación, saliendo por la radio, saliendo por Facebook, por vía online, ocupando todas las plataformas para poder predicar el Evangelio. Y en aquel tiempo probablemente yo lo soñaba solamente. Lo pensé en muchas oportunidades, pero nunca tuve los medios como para poder hacer lo que hoy día Dios me permite hacer. Entonces los sueños que tuvimos ayer hoy día se convierten en una realidad. Pero nosotros somos personas que nos olvidamos rápidamente de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos del pasado, del ayer, que solamente miramos hacia adelante, pero a veces es bueno mirar hacia atrás y saber de dónde Dios nos sacó para poder dar gracias a Dios y tener un corazón humilde y sencillo. Porque a veces las cosas materiales, como dije anteriormente, nos hacen mal. Cuanto más Dios nos bendice, más nos alejamos de Él. Yo recuerdo un pasaje en la palabra de Dios donde hay 10 leprosos que le salen al encuentro de Jesús y de lejos le gritan a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, lleno de amor y misericordia, los envía a hablar con el sacerdote y mientras iban camino a ver al sacerdote, fueron sanados. Dios premió la obediencia de ellos. Pero sin embargo, 9 de ellos siguieron cada cual por su camino, pero uno volvió y se postró a los pies de Jesús y le dio muchas gracias por lo que había hecho. Porque había gratitud en su corazón, había humildad en su corazón. Y reconoció que todo lo que tenía y lo que Dios había hecho con él, lo reconoció que venía de parte de Dios. Y volvió atrás y corrió a los pies de Jesús para agradecerle. Y Jesús pregunta y dice: pero si ustedes eran 10, ¿dónde están los 9? ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? Es lo que pasa hoy día. ¿A cuántos Dios no ha bendecido grandemente? Muchos hoy día incluso son empresarios. Gente que tiene negocios, gente que tiene dinero en el banco, hombres y mujeres que ayer probablemente ni soñaban con lo que hoy día Dios les ha dado. Pero lamentablemente nos hemos convertido en personas orgullosas, en personas que miramos a gente que sufre hoy día en las condiciones que nosotros pasamos y no somos capaces de ayudar a nadie. Somos egoístas. Y somos personas que deberíamos estar hoy día que Dios nos ha bendecido. Deberíamos ser personas que realmente en nuestro corazón nazca un agradecimiento hacia Dios por lo que hizo ayer con nosotros y lo que está haciendo hoy día. En este camino del Evangelio muchas veces se torna como una ruleta, no sé cómo decirlo, pero a veces estamos muy alto arriba. Pero nos olvidamos que tenemos que también estar preparados cuando Dios nos humilla y nos lleva hacia abajo. Hoy día puedes estar muy arriba, pero también Dios te puede hacer bajar a lo más profundo, donde tú nunca te imaginas. Porque al altivo y al orgulloso Dios lo mira de lejos. Nunca Dios ha estado de acuerdo con aquella persona, aquellos hermanos, aquella gente que dice ser cristiano, pero sin embargo, con sus hechos y con todo lo que sucede en su vida, niegan realmente ser hijos de Dios. Porque nuestro testimonio y nuestros hechos valen más que 1000 palabras. Entonces es bueno hacer
un autoanálisis, recordar de dónde el Señor nos sacó y ser personas realmente agradecidas con Él. Darle gracias, muchas gracias, Señor. Yo nunca pensé llegar al lugar donde Dios me tiene hoy día. Nunca pensé ser un evangelista, pastor, no lo pensé y nunca tampoco lo busqué. Nunca anduve en busca del pastorado, ni de ser evangelista, ni tener una credencial. Eso nunca me llamó la atención. Porque siempre en mi corazón el anhelo era servir a Dios. Servir a Dios de todo corazón, predicar una palabra a aquellos que estaban afligidos. Aquellos que necesitaban escuchar el Evangelio. De mis hermanos de sangre, mis hermanos vieron lo que Dios hizo en mi vida y les prediqué el Evangelio, les presenté a Jesús como la única esperanza que ellos podían tener y que lo que había hecho conmigo el Señor lo podía hacer con ellos también. Y lo más hermoso, lo más lindo que hoy día me siento bendecido de ver a mis hermanos servir al Señor. Ser hombres íntegros, hombres que han pasado por muchas pruebas también y sin embargo siguen adelante predicando el Evangelio, porque siempre vieron un referente en mi vida y es importante guardar el testimonio. Y muchos de mis hermanos y mis hermanas hoy día sirven al Señor, porque entendieron y comprendieron que la única esperanza se llama Jesucristo, la única esperanza que nosotros tenemos. Y la verdad que recordar de dónde el Señor nos sacó hoy día me causa mucho gozo en mi corazón. Y las veces que he podido humillarme delante del Señor, yo le doy muchas gracias porque reconozco que todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo solamente a Él. Solamente Él pudo hacer lo que nunca nadie pudo hacer en mi vida. Porque aquí hay un cambio tremendo que el Espíritu Santo hace en la persona. Es bueno recordar hoy día de dónde el Señor nos sacó y darle la gloria a Él, porque Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Cada vez que voy a una iglesia diferente, ya sea acá en Santiago o en el sur de mi país o donde el Señor me lleve, me doy cuenta cómo Dios ha bendecido a la iglesia. De ver los templos hermosos, muchos de ellos alfombrados. Muchas iglesias ya no usan bancas como antiguamente se usaban, bancas de madera que eran un poco duras. Eran bancas que a veces estábamos 2 hasta 3 horas sentados. Y eran incómodas. Pero sin embargo allí estábamos. Y bendecíamos a Dios con mucha alegría. Nadie reclamaba nada. Hoy día la mayor parte de las iglesias tienen alfombra, como dije. Ya no hay banca, hay sillas bien cómodas para sentarse. Aire acondicionado. Buena iluminación. Aquellos hermanos que hoy día tocan un instrumento en el coro, soñaban también con tener el instrumento que hoy día ellos tocan, ya sea un banjo, una guitarra. Tantas cosas que Dios te ha dado y que hoy día estás cumpliendo un sueño que era solamente un sueño, pero que hoy día es realidad. Hoy día se hizo realidad.
Pero ¿sabe lo que nos falta a nosotros? Es la gratitud de dar gracias al Señor por lo que tenemos, por lo que somos. Falta la gratitud. Cuando hay gratitud en el corazón del hombre y la mujer se nota. Con un corazón sincero, llegar al templo, no con orgullo, eso no sirve. ¿De qué nos vale el orgullo delante de Dios? ¿De qué nos vale la soberbia, ser hombres soberbios, hombres orgullosos? ¿De qué nos vale? No vale de nada. Hemos perdido el respeto también por las autoridades que Dios ha puesto. Cuando el Señor me llamó en aquellos años, me recuerdo que había un respeto tremendo por los pastores, por los siervos de Dios. Hoy día no existe ese respeto. Y la verdad que nos falta mucho poder ser los hombres que ayer éramos. ¿Por qué Dios bendijo tanto a la iglesia primitiva? ¿Por qué Dios se manifestaba tanto en la iglesia primitiva? Porque había humildad. Porque habían corazones sinceros, corazones sencillos. Por eso Dios se manifestaba grandemente. Había milagros, sanidades. Había tantas cosas que hoy día no ocurren porque hoy día se ve mucha gente orgullosa dentro de la iglesia. Y hoy día reclamamos por todo. Que los cultos son muy largos, que estamos mirando la hora para venirnos, que queda muy lejos para ir. Cuando hoy día Dios te ha dado todo, tienes tu buen auto, tienes tus buenos zapatos, tus buenas chaquetas, tienes todo para poder servir a Dios con gratitud, pero no lo haces porque hay cosas en tu corazón, en tu vida que te han llevado a cambiar, a endurecer tu corazón delante del Señor. Porque muchos se han olvidado de las maravillas, de los milagros que Dios hizo en tu vida. Cuando probablemente tú orabas con un corazón destrozado, con un corazón y te derramabas delante del Señor, y Dios siempre te contestó tus oraciones. Y el Señor nos despertaba a las 3, 4 de la mañana para que nosotros pudiéramos orar y buscar el rostro del Señor. Y hoy día falta tanta sencillez, tanta humildad en nosotros, porque muchos de aquellos hombres, como te digo, hoy día son pastores, evangelistas, y ya con una credencial ya no son los mismos. Y piensan que tener una credencial lo va a hacer diferente a todos los demás. Pero a Dios no le interesa tu credencial. A Dios no le interesa lo que tú eres. A Dios le interesa tu corazón humilde. Dios quiere que tú te vuelvas a como eras antes. Paraos en los caminos y mirar la senda antigua. Es momento de reflexionar, de pararnos un momento y reflexionar quién éramos ayer y dónde Dios nos tiene hoy día. Es un momento que tenemos que reflexionar. Hoy día, a través del Espíritu Santo, Dios está usando mi vida para que te recuerdes de dónde Dios te sacó y quién te tendió la mano en los momentos más difíciles que estabas viviendo. Cuando todos te cerraron las puertas, cuando no había nadie que te ayudara y tú pediste esa ayuda muchas veces en diferentes lados y nadie te ayudó, nadie te tendió la mano, pero sin embargo el Señor salió a tu encuentro y te cambió tu vida y te ha bendecido grandemente y no lo puedes negar porque eres un hombre bendecido. Lo que pasa es que tú te has olvidado de lo que Dios ha hecho contigo. Somos malagradecidos, me incluyo, somos malagradecidos. Y a veces nos conformamos solamente con una oración cuando vamos a la iglesia.
oraciones que duran 3, 4 minutos, máximo 5 minutos. Y pensamos que ya con eso basta, ya no podemos pedir más. ¿Por qué hemos cambiado tanto? ¿Por qué hemos dejado el primer amor que teníamos cuando antes corríamos a predicar el Evangelio? Antes daba lo mismo si teníamos para comer o no teníamos para comer, nos presentábamos igual delante del Señor y orábamos por hora, ayunábamos, había una búsqueda tremenda. Dios quiera que vuelva ese día, que vuelvan esos momentos y éramos felices. Yo recuerdo que nos juntábamos con mis hermanos en aquel tiempo en mi casa, con muchos hermanos que eran ciclistas, trabajábamos en el cuerpo de evangelismo. Y sin tener grandes cosas, sin tener grandes comodidades, nos juntábamos a conversar del Evangelio. Nos tomábamos una bebida, algunas galletas o lo que había, y con eso nos conformábamos y éramos personas felices. Nos gustaba orar y buscar a Dios, sentir su presencia. Pero hoy día te puedes comer un asado y estar con los hermanos y tener los mejores manjares, tener una mesa llena, pero no hay gratitud. Porque somos malagradecidos. Hoy día si tú miraras a tus hijos y miraras a tu entorno, te llevaría a pensar de que realmente lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, porque aquí no hay nada escrito. Si realmente viéramos a nuestro entorno lo que ayer fuimos y lo que hoy somos, realmente habría una gratitud tremenda en nuestros corazones. Decir gracias, Señor, por lo que yo soy hoy día. Por eso el hombre y la mujer, cuando hay una búsqueda sincera de corazón, es cuando está en la prueba, cuando está viviendo un momento difícil. La gente cuando llega a la iglesia, la gente cuando va donde un pastor o cuando va donde a tu casa, cuando sabe que tú eres evangélico, ellos van en busca de Dios para que tú ores por ellos porque hay aflicción en sus corazones, porque hay un hijo que está a punto de morir, porque hay una situación difícil. La gente ahí va en búsqueda de Dios y nosotros somos iguales. Si no hay una aflicción en nosotros, no buscamos a Dios de corazón. Yo siempre lo he dicho y lo repito una vez más, las oraciones que nacen de las entrañas, de lo más profundo de nuestro ser, son aquellas oraciones cuando una madre ve que su hijo está a punto de morir. Cuando te llaman urgente a una posta, a un hospital, a una clínica, da lo mismo en qué lugar sea, y allí en el quirófano está tu hijo o tu hija debatiéndose entre la vida y la muerte mientras tú te paseas en un pasillo, suplicando a Dios, con tu corazón roto totalmente, y te nace una oración tremenda de lo más profundo de tu ser, porque tu hijo se muere, porque tu hijo se va. Pero sin embargo Dios hace el milagro, tu hijo vuelve nuevamente y te lo entregan sano, pero después ya nos olvidamos, otra vez nos olvidamos. Porque solamente en medio de la aflicción y en medio de la prueba hay una búsqueda sincera de lo más profundo de nuestro corazón. Es allí donde buscamos a Dios. Es allí donde le prometemos 1000 cosas a Dios. Le prometemos servirle hasta la muerte, pero sin embargo pasan días y nos olvidamos otra vez. Y ya no queremos ni siquiera que nos hablen de Dios. Porque solamente buscamos el favor de Dios y después nos olvidamos de Él. Porque muchos andan detrás de los panes, de los peces,
Y muchos en la iglesia hoy día van en búsqueda de Dios y ya después se olvidan. ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho en muchos matrimonios y en mucha gente que yo conocí y que solamente los primeros días estuvieron yendo a la iglesia y después se olvidaron y se fueron? Hoy día ni siquiera se acuerdan de Dios. Porque mucha gente solamente digo, en los momentos de aflicción, de angustia, le prometen mil cosas a Dios. Y Dios sabiendo, Dios conociendo tu corazón, que no va a ser así, igual te bendice. Pero nos olvidamos rápidamente de los favores que Dios hace con nosotros. Que Dios te bendiga en esta noche. Y en el sueño de la noche, que Dios muestre cómo está tu vida delante de Él. Cómo está tu corazón delante de Él. Y creo que ya es momento de poder decir: Señor, perdónanos por ser tan mal agradecidos, perdónanos. Y pedirle al Señor, con un corazón sincero, decirle: Señor, sí, hemos actuado mal. Y reconocernos que realmente a veces nos portamos mal con Dios y que somos mal agradecidos. Que Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor, mi oración. Amado Dios, he predicado tu palabra en esta noche. Me reconozco delante de tu presencia, Señor, que ya no soy el mismo de ayer. Pero tú has hablado a mi vida en esta noche a través de tu Espíritu Santo. Te pido, mi Dios, que me ayudes para poder reconocer que todo lo que soy y lo que pueda hacer en el futuro solamente te lo debo a ti. Te doy muchas gracias por mi salud. Te doy muchas gracias por mis hijos. Te doy muchas gracias por mis nietos, por mis bisnietos. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy muchas gracias por mi esposa. Gracias por el hogar, Señor, donde puedo vivir. Gracias por las cosas materiales que tú me has dado, Señor. Gracias por el vestuario, por la comida, por los alimentos. Pero lo más importante, gracias, Señor, porque puedo reconocer que he sido mal agradecido contigo, Señor. Ayúdame, Señor, para tener un corazón sencillo, humilde, delante de tu presencia. Porque tú al altivo lo miras de lejos, Señor. Pero aquel de corazón humilde, aquel que es humilde en todos sus actos, Señor, tú lo bendices. Nos falta, Señor, humildad. Nos falta ser sinceros contigo, Señor. Ayúdanos para poder ser hombres agradecidos como aquel leproso que volvió hoy y te dio las gracias. Muchas gracias, Señor, por ser tu hijo. Muchas gracias por hablar a mi vida en esta hora, porque esta palabra nació de lo más profundo de mi corazón solamente hace como media hora atrás. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Ponga gratitud en nuestros corazones, Señor. Bendice a nuestra familia.
Bendice a nuestros hermanos, bendice a todos aquellos que no te conocen. Aquellos que todavía, Señor, tú lo tienes allí presente, pero tú sabes el día y la hora cuando tú los llames, Señor. Yo presento en esta hora a toda mi familia, a todos, para que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Gracias porque has sido bueno conmigo, Señor. Mi alma te adora, te alaba en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Recibe toda la honra y toda la gloria. Y bendice a cada uno de aquellos que van a ver y que van a escuchar este video. Bendice a aquellos que están escuchando por la radio, Señor, esta palabra. De poder ser, Señor, agradecidos contigo. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor tan grande, tu misericordia. Recibe de mi parte, Señor, toda la honra, toda la gloria, porque tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar ahí y que Dios bendiga grandemente tu vida. Y cuando veas este video, que Dios hable a tu vida, a tu corazón. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos lo hemos portado bien con Él. Él conoce nuestro corazón, Él te conoce, Él sabe que tú a lo mejor has hecho un esfuerzo por cambiar tu actitud, por ser un hombre realmente sincero con Dios, pero no ha resultado, pero el Señor en esta noche ha hablado tu vida y sin duda Dios te va a bendecir. Necesitamos ser sinceros con Dios. Que haya necesidad y que haya sinceridad en nuestras oraciones. Ser sinceros con el Señor. Que Dios te bendiga y si Dios permite, nos veremos el día de mañana. Muy buenas noches. Pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades.